Desde que tenemos memoria, se han inventado historias sobre humanos de aspecto extraño. Lo más curioso es que, a lo largo de los años, se ha llegado a afirmar que hay pruebas de la existencia de estos míticos humanoides, como los Gorgades, de los que se decía que eran una tribu que vivía en islas cercanas a la costa atlántica de África. La primera vez que se menciona a este pueblo en algún tipo de literatura se remonta al siglo I. No se hablaba mucho de los caballeros de la tribu, pero las damas sí que eran especiales. Se decía que las mujeres de esta tribu tenían pelo por todo el cuerpo. Hoy en día, los científicos están casi seguros de que la gente podría haber confundido a estos humanoides con monos o simios. Un general cartaginés afirmó haber visitado las islas y describió a los hombres como corredores realmente rápidos. Esto refuerza la idea de que estos informes se referían a primates, no a personas. Es normal suponer que los simios o los monos hubieran huido tras ver a humanos por primera vez, ¿verdad? La ubicación de los Gorgades y sus islas nativas es incierta y ha sido descrita de diferentes maneras por los escritores a lo largo del tiempo. Plinio el Viejo, un erudito romano del siglo I, escribió sobre otra tribu extraña. Se llamaba Astomi. Al igual que los Gorgades, eran peludos y vivían en la parte alta del río Ganges, cerca de la actual frontera con el norte de la India. Pero no era su aspecto lo que los hacía extraños. Plinio escribió que estas criaturas no comían ni bebían en absoluto. No porque no quisieran, sino porque no tenían boca. Se alimentaban olfateando el aroma de las plantas y las manzanas. Un olor fuerte también podía ser muy peligroso para ellos. En cuanto a su constitución, se dice que eran delgados y huesudos, sobre todo porque no consumían alimentos. Es difícil creer que estas personas existieron en algún momento, pero puede que haya algunos hechos históricos que respalden este misterioso comportamiento olfativo. Algunos especialistas creen que las tribus situadas cerca de las montañas del Himalaya llevaban frutas y verduras aromáticas en sus viajes. Esto se debe a que oler algo agradable puede ayudar a combatir el mal de altura. En el pasado, los viajeros pensaban que las náuseas estaban causadas por el mal viento e intentaban sobrellevarlas oliendo cebollas, manzanas secas, albaricoques y ajo. Plinio el Viejo parece haberse divertido mucho escribiendo sobre extrañas especies de aspecto humano. En sus escritos también menciona a una tribu de personas sin cabeza, con la cara en el pecho. También eran populares en los cuentos medievales y se los apodaba ojos de pecho. Se dice que vivían en zonas montañosas y boscosas del norte de África, rodeados de animales salvajes como leones, elefantes y serpientes. Heródoto, un escritor griego del siglo V a.C., también menciona a este pueblo en su historia. Se lo conoce como el padre de la historia, pero también como el padre de la mentira, así que yo no me creería tan a rajatabla sus historias. Como ocurre con muchos otros mitos que rodean a las criaturas legendarias, hay algo de verdad en estas descripciones. La gente que viaja por el desierto, como los Tuareg, lleva tradicionalmente ropas que los cubren por completo, con espacios en la tela solo para los ojos y la nariz. Creen que esta tradición los protege de los espíritus mientras atraviesan el desierto. No es de extrañar que esta vestimenta indujera a error a los antiguos escritores, que pensaban que se trataba de personas sin cabeza. El siguiente grupo mítico era como los Basset Hounds, pero humanos. No porque tuvieran buen olfato o porque roncaran en el sofá todo el día, sino porque tenían las orejas tan largas que podían cubrirse todo el cuerpo por la noche. Se llamaban Panoti y se decía que eran una tribu de orejudos de unas islas frías desconocidas. Dormían dentro de sus grandes orejas y algunos decían que incluso podían ayudarles a volar. Luego están las historias sobre los extraños monópodos. Ya te habrás imaginado cómo eran. Los monópodos eran criaturas de la mitología antigua que solo tenían un pie grande. La palabra monópodo se traduce como un pie en griego. También se los llamaba skiapod, que significa pie de sombra. Esto se debe a que, según algunos relatos, estos pueblos tenían los pies tan grandes que podían utilizarlos como sombrillas para ocultarse del sol. Simplemente se tumbaban boca arriba con el pie en alto si alguna vez tenían un calor abrasador. Imagínate las quemaduras en los pies. Se mencionan por primera vez en una obra del año 414 a.C.
Otros escribieron historias de viajeros que se encontraron con monópodos en la India y describen a estas personas como si tuvieran una sola pierna, con la que podían saltar fácilmente para desplazarse. Ninguna lista de extrañas criaturas de aspecto humano estaría completa sin las sirenas. Se las describe como seres míticos que viven en el mar y se las suele representar con la parte superior del cuerpo de una mujer y la cola de un pez por debajo de la cintura. En distintas culturas, la sirena representa la vida y la fertilidad, o el peligro y la destrucción. La leyenda de sirenas más antigua que se conoce se remonta al año 1000 a.C. aproximadamente. En esta historia, el espíritu Atargatis quería vivir en el mar, pero sus congéneres no le permitían renunciar a sus bellos rasgos, así que optaron por esa apariencia mitad humana, mitad pez. También hay cuentos populares de sirenas en la Gran Bretaña primitiva, pero sin ilustraciones. En los cuentos de marineros, las sirenas pueden simbolizar tanto la suerte como la tragedia. Como los marineros pasaban mucho tiempo en el mar y a veces no tenían nada que hacer, no es de extrañar que empezaran a creer en figuras que controlaban el tiempo. Las sirenas se consideraban atractivas y peligrosas a la vez, como el propio mar, y reflejaban la naturaleza impredecible y emocionante del agua. Hoy en día no tenemos pruebas de que existan las sirenas, pero algunas personas hicieron todo lo posible por fabricar evidencias a lo largo de los años. ¿Has oído hablar alguna vez de la sirena de Fiji? En la década de 1840, P.T. Barnum presentó una criatura inventada. Fue exhibida en Nueva York, Boston y Londres y atrajo mucho la atención del público. No fue la única de su especie, y lo más extraño es que estas sirenas falsas ni siquiera eran bonitas. Algunas se hacían uniendo colas de pez a huesos de simio o de mono. La República Dominicana tiene su propia criatura mitológica misteriosa de aspecto humano. Se trata de una mujer que vive en el bosque, de la que se dice que tiene el pelo largo y oscuro. Pero tiene una peculiaridad. Al parecer, tiene los pies hacia atrás. A pesar de ser bastante bajita, sus rasgos son extremadamente bellos, en especial sus ojos. Se llama la ciguapa. Se cree que es una criatura nocturna y que no se pueden predecir sus movimientos basándose en sus huellas, debido a la forma en que están colocados sus pies. También se piensa que para verla hay que buscarla de noche, pero solo cuando hay luna llena. Ah, y también necesitarás un perro que te ayude. Sin embargo, hay muchas variaciones en su historia. Otros cuentos hablan de una criatura tímida que huye con solo ver a los humanos. Se sabe que duerme en los árboles y se alimenta de peces y frutas. Los enanos aparecen sobre todo en la mitología nórdica. En muchos relatos del norte de Europa se describe a los enanos como físicamente más pequeños que la mayoría de la gente, pero también como los mejores herreros. Eran los responsables de fabricar poderosas herramientas que ayudaban a muchos héroes en sus misiones. Algunos enanos también poseían habilidades para cambiar de forma. Con frecuencia adoptaban la apariencia de objetos inanimados, como agujas, así como de criaturas como peces y nutrias. Estas historias de enanos también pueden estar respaldadas por hechos históricos. En la Edad de Bronce, los mineros del sur de Europa se fueron quedando poco a poco sin estaño, un material necesario para fabricar bronce. Al ir en busca de más suministros, se desplazaron hacia el noroeste, donde había más estaño disponible. Estos mineros eran más bajos que la mayoría de los europeos del norte y tenían la piel más oscura y el pelo y la barba más tupidos. Además, conocían mucho mejor los metales y sabían cómo extraerlos y utilizarlos para fabricar las herramientas necesarias. No es de extrañar que impresionaran a los visitantes, hasta el punto de que creyeran que aquellos mineros eran mágicos.